El tema de hoy, Dhammapada, la conciencia despierta. Va. La palabra Dhamma es equivalente a la palabra Dharma. La palabra Dhamma es en dialecto Pali de la India y Dharma es en sánscrito. Y las dos significan lo mismo. Senda, camino de la ley. De la Ley. Dharma es ley. Pada es camino. Ahora bien, muy bueno. Adelante, mira, aquí tienes una silla. Luego, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A la ley humana? No. A la ley de la naturaleza que rige la evolución. Ley de evolución. La palabra conciencia nos viene del latín cum scire, traducida al castellano, con ciencia. Luego significa con sabiduría. Recordemos que el término ciencia tal cual lo concebimos hoy en día es del siglo XIX. Mientras que en la antigüedad, si estamos hablando de la raíz latina, estamos hablando de la antigüedad. En la antigüedad, ciencia era equivalente a sabiduría. No solo a cuestiones de laboratorio, no solo a cuestiones demostrativas, sino sabiduría. ¿Sabiduría de qué? De la vida. Porque estamos hablando del Dhammapada como camino de evolución, camino que recorre esa conciencia despierta. ¿Sí? Vale. Perdón, ¿te puedo interrumpir un segundo? Por supuesto. Yo la palabra Dharma Sí. la conocía, que era lo opuesto a karma. Equivocado. Bien, Concepto. eso quería saber. ¿Por qué? Porque decían que el karma es lo que cumplimos, bla, 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 y el dharma es lo que merecemos. Vale. La verdad es que hay mucha gente que piensa eso. No, no es que lo pienso, me lo dijeron. Ya, pero piensa eso porque se lo dijeron. Claro. y el que lo dijo lo pensó. Y había que preguntarle a quien lo dijo, ¿qué ha leído para decir eso? Porque si nos vamos a los textos que nos hablan de Dharma y Karma, textos filosóficos antiguos, te van a decir que no son dos leyes opuestas, sino complementarias. Correcto. Dharma es lo que debemos hacer. Sí. Karma es la ley de acción, ni buena ni mala. Luego, ¿dónde estará lo bueno o malo? En nuestras acciones. Si cultivamos lo bueno, el resultado será bueno. Karma es acción-reacción. Si lo que cultivamos es negativo, lo que recogemos es negativo. Luego, el karma no es ni bueno ni malo, sino la ley complementaria al Dharma. Cuando, dicho de otra manera, cuando el karma nos da en el cogote, es que nos hemos salido de la ley. O sea, del Dharma. Del dharma. Estar en ley es estar en Dharma. Pero bueno, eso se Pero explica entonces en el el karma curso. puede ser bueno, no necesariamente tiene que ser malo. Claro, no es ni bueno ni malo. Lo que es bueno o malo son nuestras acciones y el fruto que de ellas deviene. Ya sé que hay mucha gente que piensa eso y me extraña porque no sé de dónde sacan ese concepto.
Yo llevo 37 años en filosofía práctica y desde el primer día aprendí esos dos conceptos y nunca como leyes opuestas. Hay quien dice, Dharma es lo bueno, Karma es lo malo. Correcto. Bueno, Y Lo que que- es el ansia de rotular las cosas. sí, o querer ser original en algo que es milenario y es patrimonio de la sabiduría de la humanidad, no de Pascual o de fulanito o menganito. Claro. No, lo primero, humildad. Ninguno somos sabios, No. ninguno. Y todos estamos aprendiendo, todos estamos en evolución, todos estamos sujetos a un Dharma y a un Karma, Ujú. aunque lo ignoremos, aunque lo neguemos. Son leyes de la naturaleza. ¿Sí? ¿Más o menos? Perfecto. Va. Conciencia, acordaos, conciencia. Y muchas veces usamos una S, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? ¿No? ¿Dónde? Entre la N y la S. Conciencia. Conciencia. Ah, eso en la antigüedad. Ah, Consciente. NS, no. espera, esa es la palabra correcta. Vale, Susana. Ahí Sí, va. antes libros muy Antiguo, antiguos yo he leído, consciente. Pero es que no son diferentes, no son No es lo contradictorias, ni son lo mismo. Cons, ¿qué quiere decir? La conciencia es propia del ser. La consciencia de la personalidad. Soy consciente que tengo conciencia. Exacto. Por ejemplo, llamamos a una ambulancia porque alguien se ha caído al suelo, ¿no? ¿Qué es lo primero que nos preguntan? Si está inconsciente. ¿A qué se está refiriendo? ¿Al alma o al cuerpo? Al cuerpo El físico. cuerpo físico. Luego, para ser correctos en el lenguaje, usaremos la palabra consciencia cuando nos referimos a las facultades físicas, psíquicas y mentales. Sí. Y usaremos la palabra conciencia cuando estemos hablando de las cualidades del alma. ¿Lo he complicado demasiado? Hay que masticarlo. Todo hay que masticarlo, mucho, porque si no lo digerimos bien. ¿Sí? Las cosas poco. Sí, sí, sí. La palabra conciencia, que como hemos visto significa con sabiduría, ¿sí? Está íntimamente ligada a nuestra propia identidad. Ujú. Ahora bien, ¿somos conscientes de nuestra propia identidad? Ya nos gusta. O más bien, existen cosas en las cuales nos identificamos. Sí. También, ambas dos hay un poco. ¿no? Pero eso, Eso es más fácil, sentir que nos identificamos Pero eso- con algunas cosas. eso es natural. Mm. Lo otro también es natural. Ahora, eso es el paso previo. Me identifico con esto, con aquello, con el bien, con la honestidad, con lo bello, con lo agradable. Me identifico con eso. ¿Sí? Pero me estoy identificando con algo que está fuera. ¿No? ¿Cuál es el trabajo? Meterlo dentro. Meterlo dentro. Si me identifico con la belleza, ¿por qué me arrimo a cosas feas? He perdido mi identidad. O tal vez te arrimas para aprender. ¿De las cosas feas?
Mira, aprender lo que no hay que hacer, Pues lo que uno no quiere. no, lo vas a observar siempre. y lo vas a estudiar digamos, sin contaminarte. Pero Ojalá. para eso hay que tener dominio. Ojalá. Para eso hay que ser Consciente. consciente. De tu de la, neutralidad. de la identidad. Claro. de tu En el, identidad. listado de charlas futuras hay una que pone escudos invisibles. Sirven para eso. Claro. Es para no contaminarte. Sí, dime. No, que me he acordado de esta anécdota de Sócrates, que le decían que si era tan listo y tan virtuoso, que por qué no iba a dar clases a la gente en las cárceles. Y él decía, porque son demasiados y yo soy solo uno. Solo O sea, que uno. no es tan fácil No. ni si Sócrates siquiera ir Porque a lo... podía contaminarse. Exacto, porque sabía que estaba Mira. susceptible a Ser contaminarse. vulnerable. Sí, gracias por la punta. Me acuerdo de esa anécdota. Pero mira, es muy sencillo. No hace falta arrimarse a las cosas feas, nos vienen, ¿eh? Constantemente. No es necesario buscar lo malo para aprender nada. Ya. Puestos a elegir, acerquémonos a lo bueno, a lo justo, a lo a lindo. lo bello, a lo verdadero, a lo honesto, a lo noble. Tranquilo, lo otro va a venir. Pero fomentemos en nosotros mismos todo eso primero. ¿Por qué? Porque si usamos la identificación que está fuera de nosotros con algo que sentimos dentro de la buena sensibilidad, que es algo que merece la pena, pero aún no albergamos, tenemos una referencia de a qué acercarnos. Y entonces empezamos a hacerla nuestra. No nuestra en plan posesivo, sino ser ejemplo y reflejo Para de otros. todo eso que conforma una identidad limpia y noble. Y dejaremos de añorar a ese ser humano que era limpio y noble. Dejaremos de añorarlo, porque no nos sirve de nada. Lo que nos sirve es empezar a serlo nosotros, en la medida de lo posible. ¿Sí? Va. Para llegar a la identidad, primero necesitamos que conocernos. ¿Sí? Luego, aceptarnos. ¿Para qué? Para mejorarnos. ¿Y cómo podemos conocernos? ¿Qué sería conocernos? Prestar atención en las cosas que hacemos, ¿Cómo? prestar atención en las cosas que hacemos y cómo las hacemos, algo así. Eso forma parte de lo que te vas a llevar a casa como ejercicio. Ya lo verás. ¿Cómo podemos conocernos? Porque nosotros nos es fácil conocer nuestro cuerpo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos apetece, lo que no, lo que odiamos, lo que ansiamos. Pero eso es lo que somos. Yo creo que es parte. Porque sí. Parte es, sí, pero todo eso Es muy superficial. Claro, pero es parte. puede que sea superficial, pero lo que es cambiante. Lo que deseo hoy puede que no Sí. lo haya deseado antes y puede que en un futuro deje de desearlo. Luego es cambiante. ¿Sí? Lo que hoy me gusta puede que lo aborrezca. Lo que me apetece dentro de X tiempo ya no me apetece. Luego es cambiante también. Mm. No está identificado con el ser, sino estamos hablando de los gustos, disgustos y formas y actitudes de nuestra personalidad, que eso es lo que usamos, no lo que somos. ¿Sí? Va, diferenciar o discernir
lo que somos de lo que usamos. No tiene por qué ser contradictorio. Pero saber discernir, saber diferenciarlo. Pero todavía no me quedó claro cómo conocernos. Y yo aún estoy en ello. 30 años, o sea que imagínate. Hay un camino. El camino para el conocimiento de uno mismo interno El interno, claro. es la filosofía práctica. La filosofía práctica es un medio para alcanzar esa identidad interior, conocerse a uno mismo. ¿Sí? Nosotros podemos reconocer 3 tipos de yoes, ¿no? El yo animal, Físico, Instintivo. instintivo. Sí. Origen. el yo humano, el yo animal, el yo humano y un yo Espiritual. le podemos llamar superior, En espiritual. psicología no le dicen el super yo. Anímico, de, Sí. de animal. Freud lo llama el superior. Superior. Bien, lo podemos llamar como Freud. Vale. Super yo o el yo superior. Yo superior. Yo superior Yo me gusta más. Me gusta más. El yo superior. ¿Sí? Evidentemente, si conciencia está relacionada con el ser, el yo superior está relacionada con El superior, sí. el ser, con la conciencia. Mm, ¿Sí? sí. O una palabra que todos hemos oído y nos han dicho, pero no nos la han definido. Es decir, Sí. ahora ve a preguntar. ¿Qué es? Esa respuesta me mataba en las clases de catequesis. Es que yo la... Esa palabra parece que la haya cogido la religión y se la Y se la ha Sí, se quedado. la apropió. Y se la ha Y quedado. cuando Cogieron digo todo, espíritu, ¿eh? es la misa, no sé Y vos le decís a alguien, sí, porque hay que ser más espiritual. Yo religioso no. O a la iglesia no voy. A la iglesia no. Claro, pero espiritual y religioso no es lo mismo. No es lo mismo, pero alguna No tiene relación por qué. tiene. Claro. El problema de que lleguemos a la conclusión de que no es lo mismo y que no tengamos una definición clara Mm, es que la gran mayoría de religiones de hoy en día no son religiones, sino interpretaciones y formas religiosas. Interpretaciones. Las religiones son aquello que une a la gente. mm. Religar. Y las que Claro. conocemos hoy en día separan Separa, a la gente. Claro, ¿Por qué? Porque mi Dios es el verdadero. claro. El vuestro. Tú eres pues no. un infiel. Había una frase que decía que Religiones cuando uno. llegara Dios, ¿quién iba a decir que era el de él? Porque todos tienen una tarjeta de presentación distinta. Exacto. Ah, cuando van con los No, carteles vamos a en el saber aeropuerto. Entonces, sí, esas formas religiosas se han nutrido de la filosofía temporal. Han cogido los conceptos y les han cambiado el nombre. Pero a la hora de explicarlo para que el ser humano sepa sobre sí mismo, Y ahí fallan. se ha perdido la esencia. ¿Sí? Pero la filosofía temporal la conserva. Por eso es atemporal. Porque es válida para siempre. Y sea la religión que sea la nacionalidad que sea. ¿Sí? El yo humano está relacionado con lo que se suele decir El alma. ¿Sí? Sí, esto lo podemos
desmenuzar, pero no Claro. sé si va a dar tiempo porque quiero que os digáis una cosa. Y el yo animal está relacionado con que, Distintos. El cuerpo. Cuerpo calloso. y nos han dicho, los seres humanos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Sí. Mm. Primer problema, la palabra tenemos. Somos. ¿No? Ah, Claro. porque no es lo mismo tener que ser, Exacto. ¿verdad? Entonces, yo antes hacía una diferenciación entre lo que somos y lo que usamos. ¿Qué usamos? Un cuerpo físico, una vitalidad, emociones y mente. Eso es lo que usamos, no lo que somos. ¿Sí? Recurso, digamos. Lo que nos sirve para la manifestación del alma en el mundo concreto. Son vehículos de expresión en los diferentes planos de conciencia. ¿Sí? Vale. Luego no es que tenemos, sino somos y usamos. ¿Sí? Esos tres tipos de yoes los podemos identificar rápidamente. Ahora yo haría una pregunta. Si lo que somos es esto, ¿sí? Cuando no lo somos, ¿qué somos? Es decir, cuando nuestra verdadera esencia, que es espiritual, no se manifiesta, entonces ¿qué somos? La nada. No, distinto. Dejamos de ser. Luego somos o animales o como mucho simples humanos. A cuando dejamos de ser espíritu, dices Pues le tú. damos el mando a lo que usamos y no a lo que somos. Ahí está. Y esa es Esa la Esa es. es la Sí. La clave de todo para alcanzar la verdadera identidad es tener claro a quién le doy el mando. ¿Al yo animal? ¿Al yo humano? Bueno, ¿O al Superior. yo superior? Esa es la clave. Pero claro, para darle la autoridad y el mando al yo superior, hay que conocerlo, ¿no? O sea, hay que tenerlo despierto. Porque si no, podemos caer en el error de creer que le estoy dando el mando al yo superior cuando la mente lo disfraza todo. Claro. Y suele revestirse con la capa de la virtud los deseos más egoístas. Cuando justificamos el mal, por ejemplo. ¿No? El fin justifica los medios. No. ¿Qué estamos haciendo? Revestir de virtud un egoísmo. las mentiras piadosas. La mente, Y alejar la culpa. la mente, ¿sí? Porque claro, yo lo he resumido en tres tipos de yoes, pero cuidado, ahí hay un ejército en cada uno de ellos. Sí. ¿Eh? Hay un ejército que forma parte de los instintos, aguerridos que no veáis. ¿Sí? Hay otro ejército que forma parte del temperamento. Hay otro del carácter. Ejércitos que se nos presentan como qué, como ilusiones, como necesidades, como Gustos. lo que me hace feliz, ¿no? Menuda felicidad si depende de lo exterior, ¿eh? Por ahí vamos a encontrar adversidad siempre. Vale, esos tres tipos de yoes. Yo divino, o yo superior, como queráis, yo humano y yo animal. Pero fijaos, deliberadamente uno apunta hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Por qué? Porque
esto es malo. Nada es malo. No, Nada es malo ni bueno. está la supervivencia. No, además nada es malo ni Es bueno. lo propio Es como lo usás, de esa parte. ¿no? Claro. Y cuando decimos educar la mente, educar la parte instintiva, no estamos eliminándola, sino dirigiéndola. Porque como seres humanos, en nuestra etapa evolutiva, estamos con pequeños chispazos hacia arriba y muchísimas situaciones hacia abajo, donde prima lo instintivo, lo que me gusta, lo que necesito, lo convencional. Lo Tira cómodo, más. lo cómodo. Es que tiene más años de experiencia. Y encima nos atrapa y no nos deja tiempo ni espacio para la verdadera expresión del ser. Y la mente, que es muy lista, usa el tiempo condicional de los verbos y dices, ya me gustaría, ya quisiera yo tener tiempo para mí mismo. ¿Qué es eso? O sea, aparezco en el mundo y no tengo tiempo para mí mismo, entonces ¿qué sentido tiene todo esto? No tenés, no lo buscas. Hoy mi marido me dio esa respuesta exacta. Le dije, ¿por qué no vas a clases de yoga? No, es que no tengo tiempo. ¿Por qué no vas a tener tiempo? Es 1 hora. Claro, hay que hacerle el espacio y darle el tiempo y la energía a aquello que decidimos hacer en nuestra vida. Porque si no, la mente enseguida dirá, pero bueno, es que ya se me pasó el arroz. A mi edad, ¿qué voy a aprender yo? ¿No? Todo eso fuera. Sobra. Dejémosle espacio a la verdadera expresión del alma. ¿Sí? Porque es el intermediario entre el ser y el yo animal. El espíritu nos queda muy lejos, muy grande. Nos centramos como seres humanos en el alma. Eso, digamos, es un poco más comprensible y un poco más palpable. Porque esa parte del alma estaría relacionada con el mundo psíquico. Tendríamos por un lado el cuerpo, que está relacionada con los instintos y el temperamento. Cuando digo cuerpo no me refiero solo al cuerpo físico, sino va unida a la vitalidad. ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿Qué le pasa al cuerpo que si no tiene vitalidad? Esto no existe. Se desintegra. Se desintegra. ¿Vale? Y el alma está relacionada con la psiquis y con el carácter. Cosas que también se suelen confundir hoy en día. Carácter y temperamento, y no se saben distinguir. Y el otro sería la personalidad. Esto es la personalidad. Ah, Esto. todo. Sí. Sin el espíritu. Pero con el alma, que es el intermediario. ¿Sí? La palabra personalidad viene del griego, que significa máscara. Más. Sí. ¿Sí? Luego, hoy en día usamos personalidad Para qué? todo.
¿qué personalidad tiene este? Cuando en Carácter, realidad es carácter. un carácter Fuerte. fuerte. No. Y a veces cuando alguien es muy irascible, decimos, ¿qué carácter tiene? No, Sí, de- es el temperamento. Sí, Ahí lo verdad. hemos confundido. ¿Cuál es la diferencia entre carácter y temperamento entonces? ¿Cómo diferenciarlo? Y es Analizando más... si la expresión es instintiva. Por ejemplo, El temperamento es instintivo y el carácter, ¿qué? ¿qué sería? Se forma. No, analizado. Es más Y mental. buscado. Mental y emocional. Es más psíquico. Psíquico, Claro. psíquico. ¿Sí? La psiquis está compuesta por las emociones y la mente. Y sentimientos. Los sentimientos son la parte elevada de las emociones. De las emociones. Sí. Otra cosa que hay que aprender a diferenciar, sentimientos de emociones. Importantísimo. Pero que entonces en sentimientos estaría en lo espiritual, ¿no? Así. Es que lo espiritual está incluso en el cuerpo físico. Eso va a ser muy complicado. No, Todavía. Todavía. Bueno, no. ¿Habéis leído El Principito? Sí. Yo no. Sí. Tengo que Pero leerlo. cada vez que lo he No lo leído leí. lo he Ah, interpretado no sé, diferente. Tengo que leerlo completo. Sí. Lo bueno es que tengo la biblioteca al lado de casa. Aquí está. Aquí está. Sí, también, está. ¿eh? Sí, creo que lo vendemos también. Ah, también. Mira, este verano, que te vayas a la playita una mañana, te lleves El Principito y va a ser una mañanita espectacular. Sí. ¿Cuál es una de las frases principales del Principito? Lo Te dice, esencial no es a la vista. Es invisible. A la vez. Invisible No, de no, los eso ojos. lo esencial es invisible a los ojos. Es decir, todo lo que ven nuestros ojos tiene una esencia invisible. Todo. Ajá. ¿Sí? Entonces, el cuerpo, aquí es muy sabio. Vamos a ver. No te entendí. El Es cuerpo. muy sabio. Ah, muy sabio, sí, Aquí- totalmente. ¿Por qué? Cuando tiene hambre me lo dice. ¿Eh? Que cuando tiene hambre Cuando me lo tiene dice. hambre me lo Claro, dice. cuando tiene no, no, sueño. no Y solamente más eso. cosas. No solo eso, es un gran alquimista. Claro. También, ¿No? también. Sí, ¿Habéis sí, comido que fruta hoy después de comer? No, hoy No, no. hoy no. La transforma en energía. Exacto. Yo me como una manzana y no me aparece aquí una manzana. Pero me corre todo. ¿Cómo sabe el cuerpo hacer eso? Porque tiene una esencia espiritual invisible. Claro. ¿Cómo tiene memoria? Porque el cuerpo tiene Tiene memoria. memoria. Sí, claro. Tanto que sí. Cada músculo que tenemos tiene memoria. Sí, sí, cada cosa. ¿Cómo sabe una célula que tiene que ir al ojo y no al dedo? ¿No? Cuando nosotros, para desplazarnos, tenemos que buscar 1000 maneras de cómo hacerlo. ¿Sí? Todo está traspasado por lo espiritual. Lo espiritual Claro. llega a todos los planos de manifestación, todo lo natural. ¿No? Porque ahora uno coge y dice, este ratón tiene alma, tiene espíritu, esto es artificial. No es orgánico. Ahora bien, su naturaleza no es física. Su origen no No es es físico. físico, no, Es una no, proyección, no, es una una idea. proyección, De una idea. no tengo una idea. De una idea. ¿De dónde viene esa idea? Alguien lo pensó antes de que se materialice. Luego lo artificial llega hasta el plano mental y de ahí se manifiesta hasta el físico. Lo natural desde el plano espiritual a lo físico. ¿Más o menos? Lo natural y lo otro que dijiste, Artificial. Ah, Necesita un filtro y a la naturaleza ya no necesita ese filtro. O sea, algo artificial necesita el filtro mental para darle la ciencia necesaria para realizarlo.
Sin embargo, en la naturaleza puede ser realizado sin tener esa complicación científica. Pero más que nada es porque los seres humanos, al usar la mente, lo que usamos es la combinación de diferentes elementos naturales para poder plasmar algo. El ser humano plasma cosas, no crea nada, sino que coge diferentes elementos de la naturaleza, Y descubre cómo los interrelaciona, para eso es muy buena la mente, ¿no? Pero crear, cumple en cubrir sus necesidades. Y me refiero a esto. Tú necesitas sacar agua y no la tienes, aprendes a perforar y extraer agua. Entonces las ideas nacen del instinto. No es las ideas del instinto. Oh, ¿Qué ideas? Porque lo que él está planteando es que el instinto de que necesito agua es el que a mí se me ocurra cómo hacer una bomba para extraer No, agua. Las necesidades no A ver, tienen preso en el instinto es instintivos. una fuerza. mm, Yo la puedo usar en una dirección u otra. El instinto de supervivencia puedo usarla como motor para encontrar agua. Pero también hay otros motores que no son instintivos. Claro, Claro, los hay emocionales, claro. los hay mentales. También. Porque los instintos no solo están en el cuerpo, es que claro, esto es una síntesis. sí, Esto hay que superdividirlo. Pero para eso en una hora vamos. no, Para eso Imposible. uso el curso de filosofía, claro, que son hora y media durante varios meses. O sea, Es que tampoco alcanzará. no. no, Para la vida En vida. una vez, Mucho más. no. no, Claro. Por lo menos para mí, una vez no fue suficiente. No fue suficiente. no, Porque yo aprendo cada vez que lo imparto, imaginaos. Sí, sí, claro. te creo. Vale, voy a seguir porque quiero que os llevéis una. Un poco más. Vale. Esto es lo que quiero que os llevéis. A ver. Los 7 pasos Para alcanzar la para identidad. alcanzar la identidad. Primer paso. Analizar, yo os voy dictando, analizar nuestras acciones y comprobar que responden a quienes somos verdaderamente y no a las apariencias y conveniencias. No puse realmente en vez de verdaderamente. Es distinto. No. Bueno, pueden ser Sí. No sinónimos. es idéntico, En este contexto pueden ser sinónimos. Analizar nuestras acciones y comprobar si responden a quienes somos verdaderamente y no a las apariencias y conveniencias. ¿Por qué? ¿De qué se trata esa reflexión? Se trata de descubrir si aquello que me impulsa lo decide mi voluntad o viene de las exigencias externas, de Dios. por convencionalismos, por quedar bien, porque lo exige la sociedad, El que dirán, porque si quiero formar parte de este grupo tengo que hacer lo mismo. Si no, ser un bicho raro. No Bueno, soy que sería eso aceptada. para los adolescentes. No soy aceptada, Deja si llevar ser o no tanto ser por- aceptado. Por estas cosas. Segundo, no tener miedo a ser uno mismo. No demostrarlo con prepotencia, sino de manera firme y segura. ¿Por qué hay que hacer esta reflexión? Porque si hemos hecho bien el primer paso,
ya tenemos una referencia de un poquito nuestra identidad. Claro, porque uno puede darse cuenta que hay muchas cosas que hace por impulsos externos, no por propia voluntad. ¿Sí? Y lo va a hacer de manera mental comparándolo con qué habría hecho Sí, por no, propia voluntad. eso es lo más difícil. Porque es más fácil ver qué estoy haciendo por quedar bien que saber qué quiero hacer por propia voluntad. Te voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Nosotros a lo mejor, ¿no? Decimos, no, yo estoy aquí ahora en esto y yo no voy a decir nada. ¿No? ¿Por qué? Porque para no parecer un bicho raro, ¿no? Y entonces uno coge ese ejercicio, reflexiona y dice, claro, a mí me hubiese gustado decir esto, esto y esto. Pero en cambio no lo hice para no parecer un bicho raro. La mente, o sea, la voluntad te está asistiendo a la mente que te está diciendo, hubieras hecho esto, esto y esto. Ese hubieras hecho esto, esto y esto es reflejo de la verdadera identidad. ¿Sí? No me estoy refiriendo a la cuestión técnica de las cosas, ¿no? ¿Cómo doblar un folio? No. No, estamos hablando de cosas internas, ¿eh? De cosas que no son baladís. Son ejercicios que si los hacemos, tela. Mira, yo utilizo una frase para mí que se lo dije una vez a varios y se rieron. Dije, ¿sabes qué ocurre? Que yo estoy loco. Y como estoy loco, tengo licencia para decir lo que quiero. Ella me decía, ¿cómo podés hacer eso con los clientes? Les decía lo que decía, nunca me faltó respeto a nadie, a mí, ni yo le falté respeto a él, pero le dije lo que le tenía que decir. Y ninguno se ofendió. Pero es porque están locos. Sin prepotencia, No. de una manera segura, tranquila, firme. Claro. A veces uno tiene miedo a ser firme. ¿Por qué? Porque lo confundimos con ser rígido. No, firme es firme. Rígido es un palo. ¿No? Y por la vida rígido. No, firme. Con convicción. Y este segundo ejercicio nos pone a prueba la vida para ser realmente coherentes con nuestras convicciones. ¿Se entiende? Porque las tenemos, ¿eh? Aunque no las oigamos, las tenemos. Y cuando uno trata de profundizar en sí mismo, aparecen. Y cuando aparecen, la vida dice, toma, a ver cómo haces. ¿Sí? 3. Empezar a asumir responsabilidades en concordancia con lo que hemos descubierto. Con lo que hemos descubierto, ser. ¿Sí? Porque hemos descubierto qué diríamos, qué haríamos. Hemos descubierto cómo somos. Y admitir las consecuencias con ánimo de corrección y no de derrota. Dicho de otra manera, poner en práctica la coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. Coherencia. Ponerlo en práctica. ¿Sí? ¿Y el sentido común dónde estaría? El sentido común hoy en día está muy escondido porque es el sentido menos común. Creo que está perdido. Es el menos común.
De todos los sentidos que usamos hoy en día, el que menos usamos es el sentido común. El sentido común es aquel que es válido para todos. El sentido común es aquel que te lo dicta la prudencia. Prudencia. La prudencia siempre te va a poner delante el sentido común. ¿Sí? Y tú dirás, ¿y qué es la prudencia? La prudencia es la capacidad de dominio que podemos tener de nosotros mismos ante los impulsos instintivos, ya sean del cuerpo, de la mente o de la psiquis. Por ejemplo, alguien nos insulta. Instintivamente, ¿qué aparece? Aparece el bicho que dice, pues tú más, ¿no? Y, ¿qué es la prudencia? ¿Me insultas? Yo lo dejo pasar, no lo cojo, no lo quiero. Eso que las virtudes llaman la templanza. No. No. La templanza es la capacidad de mantenerse como uno es más allá de las circunstancias. Joder. Eso es la Anda. templanza. Esa sí que es difícil, ¿eh? Esa dura. No, las cuatro que nos dijo Platón son... Pero son muy válidas. Y nuestra referencia tiene que ser lo válido, no lo fácil o difícil, sino lo válido. Esto es válido, pues me cueste lo que me cueste, lo voy a intentar una y otra vez. Porque al primer intento, por eso dice, consecuencias con ánimo de corrección. A la primera no nos va a salir bien, pero vamos a saber que hay que corregir. Y eso nos lo va a decir el sentido común. Claro. Y la frialdad mental para responder. O sea, te insultan y lo que dices tú, la primera reacción interior es, pero si mantienes la frialdad, no vas a reaccionar mal. Claro. Y controlas el miedo. Nosotros estamos empeñados en no tener miedo. ¡Qué absurdo! Y el miedo está empeñado en que lo tenga. El miedo que te salva. Las emociones tienen miedo, la mente tiene miedo. Tenerlo Natural. se tiene. ¿No? A veces Ahora, es útil lo que utilizarlo, hay que hacer que es Dominarlo. utilizarlo bien. dominar el miedo, avanzar más allá del miedo, cogerlo de la mano y decir, vale, Vamos juntos. te has instalado en mi existencia, pues vamos para allá. Pero no le dejemos ponerse delante porque nos va a bloquear. No, andemos con el miedo, ¿qué problema hay? ¿No? En una ocasión un niño le pregunta al padre, papá, ¿los que tienen miedo pueden ser valientes? Y el padre lo mira y le dice, hijo mío, Eso sí. solo los que tienen miedo pueden Puede ser ser valientes. ¿Por qué? Porque superan el miedo. El miedo no les bloquea, ponen el valor por encima del miedo. ¿Sí? Ujú. Me estoy enrollando. Pero No, pero Faltan es que- cuatro, que faltan cuatro. Y falta Faltan mucho. cuatro y Faltan quedan cuatro. no, falta el cuarto, sí. Pero Faltan cuatro. Cuatro sí. pasos. Faltan Cuatro pasos. Faltan cuatro. Sí, luego, No, lo mira, pongo fotografía. no escribáis y luego Luego sacáis el fotografía. móvil y hacéis Ya, una vale. foto. Y luego ya- Vale, no escribáis. Sentido común. fotografía Aceptar. tranquilo. Cuarto, aceptar que por ahora nuestra identidad incompleta conserva actitudes negativas. Claro, todos tenemos cosas que mejorar, todos. ¿Sí? Reconocerlas puede ayudarnos a ¿qué? A superarlas. Ignorarlas puede distorsionar la conquista de la identidad. A ver, todo esto es íntimo, ¿eh? Esto no es para... No. No es que, Francis, reconozco mis debilidades. Que lo hacemos, ¿eh? Sí, bueno. Porque luego de decir reconozco mis debilidades ponemos un pero.
pero a que tengo muchas virtudes. Lo otro que acá se estila mucho es lo siento, lo siento. Ay, lo siento, lo siento. Ay, lo siento, ¿Cómo, claro. cómo me molesta el lo siento? Pero yo Porque digo, no lo sienten, en hay un realidad. punto de decir, antes de hacer algo, piensa. Claro. Porque el pienso o lo siento, lo tiene en la boca de así. Sí, Lo porque con eso siento y justifican, perdonar no es lo mismo. justifican ¿Cómo? Te puedo Hacer hacer cualquier una cosa. pequeña lista. Sí. El es que, Ay, es que es que Y si yo. el pero, el pero, Pero. el lo siento, lo siento. el perdona. perdona, Sí. Y ya perdona, está no todo me arreglado. pidas perdón, Te he roto piénsalo. la cabeza, perdona. Claro. ¿No? Vas por la acera caminando tranquilamente. Aparece viste uno. un monopatín o No, alguien. no hablemos, ¡Bum! Ay, no hablemos. perdona, pero ¿cómo que perdona? Vamos a ver. La cuestión está en no tener que necesitar Pedir perdón. ese perdón, sino obrar de manera que no dañes a nadie. Claro. No sé por qué. ¿Ves? Falta el sentido común. El sentido común nos diría, no, si voy en un monopatín voy por la calle, no por la acera. Claro. Y si voy despacio. ¿Por qué? Porque no se oye. Puedo hacer Y daño me a doy, alguien, y me solo doy por eso. cuenta claro. que voy asustando a la gente. Pues entonces, Estoy haciendo daño. albergo sentido común, iré con mucha precaución. Entonces, al que no le importa es porque no le importa porque no tiene sentido común. Exacto, Claro. Que es peor. claro. Pero Es egocentrismo puro y duro. Solo me importa a mí. Claro. Si tengo un accidente contigo, perdona. Claro. Pero ahí no hay una mala intención. No es No hay necesario. conciencia. ¿Para qué? No, mira, esto es fruto, lo voy a resumir porque si no es que me rollo. No llegamos. Sí. Lo voy a resumir en algo muy sencillo. Hoy en día cunde lo amoral. Sí. Sí. Amoral, no inmoral. Inmoral no. Inmoral es aquel que actúa a sabiendas de que lo que hace daño. Ese es inmoral. Pero el amoral es el que no se plantea nada. El que dice, bueno, yo quiero esto, lo hago. No, Y no no se ve plantea si está consecuencias. bien o mal. Claro, ni consecuencias. Y se está fomentando la amoralidad. Cuidado. Es el paso previo a la La inmoralidad. inmoralidad totalmente. Ya sé que lo estoy planteando de manera nefasta. No, pero es así. Para aclarar. No, estoy aclarando lo que hay. Sí, la moralidad es inconsciencia muchas veces, pero cuando se empieza a competir con amorales, uno se vuelve Se Inmoral. contamina, mira lo que Claro. hablábamos antes. Inmoral, Inmoral. inmoral. con conciencia. Claro, sabía sabiendas. Para no contaminar. Los escudos invisibles. Vale. Perdona un momento. Reconocernos sí, ¿Por qué pone entre comillas por ahora? Aceptar que ah, por entre las ahora comas. Entre Es nuestra que por ident- ahora es así. Porque hasta por ahora nuestra identidad es incompleta. Claro. Tenemos pequeños avisos, intuiciones de cuál es nuestra identidad, pero no completa. De momento es incompleta. Y luego, reconocerlo uno para sí mismo le ayuda, ¿sí?, a poder corregir y a no deformar la realidad con justificaciones. Esto es para uno, ¿sí? Sí, sí. Porque si no, ¿en qué caemos? En el autoengaño. Empezar a decirnos a nosotros mismos, lo siento. Sí, Ya está. Lo siento. claro que lo hacemos. No con esas palabras, ¿no? Pero Justificando. la frase empezará por es que, te lo aseguro. Es que. Es que yo soy Es así. que. Es que sí es verdad. Es que la educación que me dio Es mi que a mí padre, me lo enseñaron. Claro. es que la presión de la sociedad, Es que. es que mi La familia. jefe, mi compañero o compañera, es que mis hijos, es que, ¿dónde está la identidad? ¿Vale? Revisar nuestras limitaciones, porque aún las tenemos. Mientras no tengamos completa la identidad, limitaciones hay muchas.
Vale. Aquellas barreras artificiales impuestas por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay limitaciones que nos las autoimponemos, que no son reales. Mucho. Por ejemplo, no puedo, Yo no voy a ser capaz de... ¿no? Sí. Pero si no lo has probado. Eso es como el niño que le pone las lentejas delante y dice, no me gustan. Y es la primera vez que se las pone. ¿No? Y lo miramos y decimos, ¿cómo lo sabes si no las has probado? Lo mismo, apliquémonos eso. Pero si aún estamos por descubrirnos a nosotros mismos, ¿cómo sabemos lo que podemos o lo que no podemos si no lo intentamos? ¿Sí? Voy un poco más. Revisar la imagen que tenemos de nosotros mismos. ¿Sí? Muchas veces es la que queremos mostrar a los demás, pero no coincide con nuestra naturaleza interior. Ajustar la imagen a la realidad de la identidad puesta en marcha. Por ejemplo, esto es lo que hoy se llama el postureo, ¿no? Que es convencional, es lo que quiero que los demás piensen de mí y no se ajusta con lo que yo pienso de mí. Entonces, eso hay que revisarlo. Somos muy propensos a seguir las formas, los dogmas, muy propensos. ¿Sí? Es que es muy cómodo. Es muy cómodo. En cambio, las formas son importantes, pero no son determinantes. Lo que tiene que prevalecer es el espíritu. La forma puede cambiar. Os pongo un ejemplo muy rápido. ¿Por qué hay que ser amable? ¿Por qué hay que ser cortés? ¿Por qué? ¿Por qué hay que ser bueno? Porque me lo decían mis padres. Y porque me siento mejor que... Se iba a decir, Porque porque me me hace siento bien. sentir bien, encuentro bien. Claro. Me hace ¿Sos sentir amable o bien. no sos amable? ¿Sos bueno o no sos bueno? Sí, esos son los carteles que ponen, Sí. pero el interior de uno... Pero me estás diciendo lo que somos. Yo digo por qué. Pero, claro, ¿Por qué es decidimos? la pregunta de por qué haces algo, estás en las creencias y muchas veces no sabes ni por qué lo haces. Bien. Exactamente. Ese es el Y problema. hay que averiguar por qué. ¿Por qué? Porque seguir las formas sin conciencia hace que todo eso se pierda. Hace X años, ¿no? Se tenía respeto por los demás. Hoy en día cada vez hay menos. ¿Por qué? Porque se seguía de una manera formal, no de una manera consciente, no a través de una elección de la propia voluntad. Claro. Claro. Entonces, lo que Y ahora se lo que utiliza más pasa- el para qué que no el por qué. Exacto. es la falta. Y entonces seguíamos los rituales, entre comillas. ¿Por qué? Porque así me lo enseñó mi papá, Bueno, lo que así me estaba lo bien. enseñó mi mamá. Y cuando le preguntabas por qué, te decían, porque sí. Porque lo digo yo. Y como ¿Cuánto claro, tiempo sin oír la frase? como lo aprendemos, Ay, mi lo padre. aprendimos así, Lo digo yo. lo transmitimos así. Mi mamá también me la decía. Eso hay que cortarlo. Claro, es una limitación. Pero si realmente llegas a la conclusión de que te sentís bien haciendo el bien, no tienes Por por qué propia dejarlo. voluntad. Ahí ya. No, un momento. Yo no digo que hay que cortar el bien. No, Digo que hay que cortar Pero el el, automatismo en la vida. el hacerlo automáticamente y no sentirse bien haciéndolo. Ya- no, sí, te puedes sentir bien. ¿Por qué no? Lo que pasa es que no lo haces por sentirte bien, sino que el resultado de lo que haces te hace sentir Lo haces bien. porque Claro. está bien. Porque Exacto. la naturaleza te dice que Porque está bien. decides estás en Dharma. por propia voluntad
Y el fruto, todo El fruto tiene es fruto. satisfactorio. Pero otra cosa es hacer las cosas por el fruto, Nada más, claro. No. que entonces es un disfraz del egoísmo. O sea, la parte de la larga se vicia eso. Sí, porque luego está el para qué y luego está el cómo, que empiezas a estructurar y ya vas siguiendo hasta el ambiente y llegar ya Bueno, a la conclusión. está claro que no voy a poder terminar. No. Ay, sí, sí. Venga, Sí, en los 7 sí, Bueno, en pero los digo 7. todo lo que venía de... Ah, venía. Tendrían que arrancar más temprano. No. Porque No, claro, claro, claro. no hemos hablado del Dhammapada. No hemos hablado del Mamba es verdad. Pues, Ahora lo primera parte, enseñamos. Primera parte y segunda parte. Cuando, Pues si están programadas todas Ya las... está. Bueno, Lo Junio. colgaremos en YouTube. Julio. Junio. Los que estáis haciendo el curso, tranquilos. Forma Claro, parte lo del vais a curso. ver. Sí. Pues yo lo veo. Lo vais a Vale. ver. Revisar nuestras ataduras Mm. que nos mantienen apresados y reprimen la vivencia de la identidad. Algunas ataduras son normales, las otras son Ay, de inventadas esa mosca esta. por el miedo y la comodidad. Aquí he puesto comodidad, podría poner pereza. También, sí. ¿Qué cosa? Pereza. 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 Bueno, sí. Ahora podéis hacer la foto. Muy bien. ¿Y Wait cuáles a son minute. las ataduras normales? Aquello que llamamos deberes, obligaciones. Por ejemplo, tener un trabajo para poder alimentarse. Eso es una atadura. Lo tengo muy lejos. ¿Sí? Dedicarnos, pues si tenemos hijos, dedicarles tiempo, esfuerzo, esos son ataduras, que son naturales. Ah, Pero hay otras que son artificiales, que nos las inventamos. Por ejemplo, no puedo ir a la conferencia de este viernes porque hacen un peliculón. Ah, bueno, ¿cuál te Hay gusta otras más? peores, ¿No? hay otras peores. Es que tengo que preparar una cena y tenía previsto que voy a tardar 2 horas. O mira, justo el partido de fútbol que estoy deseando es a la misma hora, así que no puedo. Hacer en 5 minutos. Pero Eso, no- son entonces no es no ataduras, puedo ir. pero son impuestas. ¿Sí? Vale. Esto es lo que quería que os llevéis. Pero no para que se queden en el móvil, No. sino para que dediquéis 5 minutos a cada una de ellas. No hace falta que las hagáis todas seguidas, sino de vez en cuando. A ver, esto que dijo Pascual, voy a probarlo. Y luego salimos a la calle, nos levantamos por la mañana y probamos esto. A ver Lo qué pasa. probamos. A ver qué respuestas encuentro en mí mismo. ¿Me entendéis? Mm. Y entonces aparecerá la verdadera identidad. ¿Por qué? Porque la verdadera identidad es la que nos va a permitir tener conciencia.